cumbre entre la CELAC y la Unión Europea, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, insistió en la necesidad de acelerar la firma del Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y el bloque europeo. Las negociaciones ya llevan 25 años. Para el mandatario uruguayo es tiempo de terminar con las palabras y pasar a la acción. Este martes, Lacalle Pou estuvo reunido en Bruselas con el presidente francés, Emmanuel Macron, cuyo país es uno de los principales críticos del acuerdo entre ambos bloques. La postura francesa tiene en cuenta la resistencia de su sector agropecuario, lo que generó críticas desde Brasil y Argentina durante la última cumbre de presidentes del Mercosur. Muy pero muy buenas tardes, buen mediodía, bienvenidos y bienvenidas a la edición Mediodía de MBD Noticias. Muchas gracias por acompañarnos. En este momento hay 10 grados de temperatura y 65% de humedad. Estamos muy cerca de lo que estaba pronosticado como la máxima para el día de hoy. Esta tarde y noche va a estar algo nuboso, con periodos de nuboso y bajas temperaturas. Recuerden que la mínima para el día de hoy es de 1 grado. El viento, por su parte, está soplando del sector sur al noroeste entre 10 y 20 kilómetros por hora. Atención mañana, porque va a estar algo nuboso, con periodos de nuboso, pero va a haber heladas y neblinas, una mínima de 0 grados y una máxima de 13. Comenzamos ahora a compartir los titulares. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, aseguró este martes que el pico de la situación de crisis del agua potable en Montevideo y el área metropolitana ya pasó. Uruguay se ubica como el tercer país de América Latina con la tasa más alta de suicidios, según datos presentados este lunes por el Ministerio de Salud Pública. El país registra 2 años consecutivos de cifras históricas en cantidad de autoeliminaciones. El director del INED, Pablo Caggiani, dijo que las metas de aprendizaje fijadas por la ANEP para este 2023 no pudieron cumplirse y que los resultados de la prueba Aristas muestran una mayor inequidad del sistema educativo. En los primeros 18 meses de implementación del sistema de portabilidad numérica, Antel tuvo un saldo negativo de 800 clientes. El principal ganador de este proceso es Claro, con un saldo favorable de 6.600 clientes. Comenzamos ahora con el desarrollo informativo. Durante la cumbre entre la CELAC y la Unión Europea, el presidente de la República insistió en la necesidad de acelerar el acuerdo comercial entre el Mercosur y el bloque europeo. Según el mandatario uruguayo, es tiempo de dejar atrás las palabras y lograr avanzar en el acuerdo definitivo entre ambos bloques. Con respecto al Mercosur y la Unión Europea, ese optimismo crítico nos hace pensar que debemos avanzar, como dicen los anglosajones, walk the talk. Basta de palabras, de 25 años de negociación. A mí me cuesta mucho explicarle a mis hijos adolescentes que llevamos 25 años en ponernos de acuerdo con este mundo que ha cambiado tanto. En este sentido, el mandatario aseguró que la actitud de los gobiernos de ambos bloques de avanzar en pequeños pasos es algo positivo, pero que ese proceso debe acelerarse. Uruguay tiene altos estándares democráticos, de desarrollo humano, de cuidado del medio ambiente, de fortaleza institucional, de respeto a las leyes. Y todo eso nos hace venir a estas reuniones, ir al resto del mundo de brazos abiertos. Nosotros realmente creemos en la integración. Entendemos que muchos países se protejan. Lo que no compartimos es el proteccionismo exacerbado. La Unión Europea y Uruguay firmaron este martes en Bruselas un memorando de entendimiento que sienta las bases para futuras inversiones en energías renovables, eficiencia energética e hidrógeno verde. Además, el presidente Luis Lacalle Pou mantuvo una reunión bilateral con su homólogo francés para abordar el Tratado de Libre Comercio del bloque europeo con el Mercosur.
El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Francisco Bustillo, y la comisaria europea de Energía, Kadri Simpson, firmaron el acuerdo en presencia del presidente Luis Lacalle Pou y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Los posibles ámbitos de cooperación incluyen la revisión y profundización de políticas de fomento de la eficiencia energética, así como los intercambios relativos a las políticas en materia de energías renovables e hidrógeno verde y sus derivados. La Unión Europea y Uruguay esperan que su cooperación en el marco de la iniciativa comunitaria Global Gateway incluya definiciones, metodologías, normas de sostenibilidad, sistemas de certificación y medidas para estimular la mejora de la eficiencia energética y la adopción de hidrógeno verde que deberán cumplir la legislación medioambiental pertinente tanto en Europa como en Uruguay. Asimismo, Lacalle Pou también mantuvo un encuentro bilateral con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, donde abordaron la situación del acuerdo Unión Europea-Mercosur, teniendo en cuenta que Francia es uno de los países que ha expresado reticencias a la firma del acuerdo. El presidente francés afirmó en febrero que un acuerdo con los países latinoamericanos no es posible si no respetan los acuerdos de París sobre el clima y si no respetan las mismas restricciones medioambientales y sanitarias que Europa impone a sus productores. Si nos acompañan ahora, vamos a establecer el primer contacto del mediodía con nuestro compañero Federico Jurkovic, que se encuentra en la Plaza Matriz. Adelante, Federico. Gracias, Julieta. Una Plaza Matriz que luce vacía a esta hora, sin embargo, con mucha más gente que en el resto de la ciudad. Bueno, sobre las 11 de la mañana iniciaban los actos protocolares por los 193 años de la jura de la Constitución, en un discurso que estuvo a cargo de la presidenta en ejercicio, Beatriz Argimón. Y hacía referencia a este acuerdo de la CELAC, la Unión Europea, este encuentro entre las dos regiones, y destacaba la estabilidad democrática de Uruguay, llegando a los 40 años de democracia. Eso en el inicio de su discurso. También el resto de las autoridades hicieron sus comentarios valorando justamente, por ejemplo, lo que era la posibilidad de inversiones en hidrógeno verde. La presidenta en ejercicio, Beatriz Argimón, hizo un repaso de lo que fue el 18 de julio de 1830, quiénes estaban en la plaza, cómo se había vivido ese hecho como una fiesta, y bueno, rescataba después de eso entonces sí la estabilidad democrática y dijo que esa es la apuesta que debe hacer y seguir haciendo Uruguay. Aquel acto que unió sin diferencias al todo nuestro pueblo se eleva hoy en el siglo XXI como emblema. En tiempos donde hay debate sobre las democracias, que se habla sobre la calidad de las democracias, que incluso hay teóricos que hablan en el siglo XXI de las democracias algorítmicas y del cuidado que hay que tener con la manipulación a través de la tecnología, de la información que llega a los ciudadanos y a las ciudadanas. Recordamos aquel juramento que solemnemente nos unió como orientales y ratificamos con vehemencia nuestro sentimiento y adhesión democrática cada vez más firme, nuestra adhesión a la forma republicana de gobierno y a nuestra Constitución, que nos garantiza la protección de nuestros derechos como forma de vivir con entusiasmo los desafíos de los tiempos que se acercan. Cuando estamos cumpliendo un largo periodo histórico en esta adhesión democrática, quiero terminar diciendo: ¡viva la República! ¡Viva la Constitución y por siempre democracia! Muchas gracias. Hasta allí las palabras entonces de la presidenta en ejercicio, Beatriz Argimón, hablando de la trayectoria democrática de Uruguay, de la calidad democrática en definitiva, y me quedo con la palabra calidad, Julieta, porque a la del agua se refirió el secretario Álvaro Delgado, justamente secretario de la presidencia, sobre el aumento del embalse en Paso Severino, de las mezclas con agua salada. Para Delgado, el pico de la crisis ya pasó. La represa de Paso Severino está cerca de los 8 millones de metros cúbicos en el día de hoy, cerrada y creciendo. El río Santa Lucía estaba viniendo con un importante caudal de agua
hacia abajo, ya rebasó lo que es Aguas Corrientes, está embalsando en la represa que hicimos en Velastequí, menos mal que se hizo para poder aprovechar toda esa agua dulce que viene en Santa Lucía, si no se iba al Río de la Plata. Y obviamente esa mezcla tan difícil de hacer entre más de una origen de las aguas hace que la mayor incidencia de agua dulce, para aprovecharla, tengamos estos mejores niveles de la calidad de cloros y de sodio. Pero las obras están continuando, vamos a estar en poco tiempo conectando la cuenca del San José, que además se está de vuelta por la obra del San José, ahí en Bullenthal, en Campanario, se está embalsando el río San José, una cuenca muy importante, a su vez embalsó en Santa Lucía. ¿La situación de crisis ya pasó con respecto al agua potable? Yo creo que el pico sí, pero nosotros tenemos que seguir trabajando como si esta situación se pudiera seguir sin llover durante mucho tiempo, ¿no? Porque me parece que es responsable hacerlo. Por eso las obras que se hacen y las que se van a seguir trabajando tienen que ver con un escenario que pueda no ser favorable. Esperemos que la realidad cambie y la naturaleza también. Agradecemos la información de Federico en el 193 aniversario de la Jura de la Constitución, y ahora cambiamos de tema porque en el marco del Día Nacional de Prevención del Suicidio, que se celebró este lunes, la ministra de Salud Pública, Karina Rando, aseguró que Uruguay se ubica como el tercer país de América Latina con la tasa más alta de suicidios. En 2022 hubo un total de 823 autoeliminaciones, lo que representa un segundo año consecutivo con un número récord en esta materia. Pasamos desde 16 suicidios cada 100.000 habitantes en el 2010 hacia 23,2 en el 2022. La ministra presentó datos nuevos de un estudio realizado sobre suicidio en adolescentes, donde se analizaron las historias clínicas y certificados de defunción de 149 adolescentes de entre 12 y 19 años. El diagnóstico del trastorno o de enfermedad mental estuvo presente en el 50% de los casos, o sea que en el 50% de los casos ya teníamos identificado que ese paciente tenía algún problema de salud mental, ya sea depresión, ansiedad o uso problemático de sustancias, que fueron las condiciones más importantes o más frecuentes de sufrimiento mental para estos chicos. Casi la totalidad de los adolescentes con registro de condiciones de sufrimiento mental recibió indicación de tratamiento psiquiátrico o psicológico, pero no necesariamente todos ellos realmente pudieron acceder a un tratamiento prolongado y correcto. Rando también informó datos preliminares del registro de intentos de autoeliminación del Uruguay. Desde el inicio de la implementación de este sistema, que fue en octubre del 22, hasta la notificación el 30 de junio de este año, se registraron casi 3.000 intentos de autoeliminación, alrededor de 370 intentos de autoeliminación por mes. Y en la previa a la interpelación por el cierre y remate de bienes de Casa de Galicia, vamos a recibir a nuestro compañero Luca Veloz. ¿Cómo estás, Luca? Buen mediodía. Buen mediodía, Julieta. Como tú decías, mañana la ministra de Salud Pública, Karina Rando, debe comparecer ante el Parlamento en una interpelación que llevará adelante la diputada Cecilia Cairo del Frente Amplio. Interpelación a la que además deberán acudir las autoridades de la Administración de Servicios de Salud del Estado por el cierre de Casa de Galicia. La interpelante sostiene que en este proceso se benefició a algunos, y vinimos a conversar con Alberto Iglesias, responsable de Casa de Galicia hasta el momento del cierre, hace casi 2 años ya, Alberto, de esto, y usted sigue sosteniendo que aquí el proceso fue irregular. Sí, absolutamente irregular. Podría asegurar de que fue todo planificado con mucha anticipación, porque hay un sinnúmero de situaciones que no son casualidad, sino causalidad, y que a propósito se le llevó a la institución a la obligación acorralada de tener que presentarse para pedir el amparo de la ley a través de un concurso que solicitábamos por 1 año para poder cumplir con las obligaciones, porque teniendo otorgado un crédito en el mes de abril del año 21 por el Banco Santander, por los dineros que precisábamos, $12 millones para terminar con las inversiones y terminar la modernización del edificio y toda la estructura y los quirófanos,
resulta ser que el ministro nos dice que sí va a ceder a permitirnos tomar el crédito, que era lógico, y en el mes de septiembre nos dice que no firma y que no autoriza que tomemos el crédito, con un daño de una dimensión muy importante, porque al habernos dicho que sí nos iba a permitir tomar el crédito, nosotros hasta firmamos contratos de compra de equipamientos, señamos equipamientos en España, en Estados Unidos, en una palabra, estábamos en pleno desarrollo, con cero falta, ni atraso en los salarios, ni un solo cheque devuelto por falta de fondos, ni una acción judicial por incumplimiento de nada, con los proveedores al día, con el 100% de nuestras obligaciones, con cero denuncia o señalamiento del Ministerio de Salud Pública por los socios ante la satisfacción. En una palabra, la administración nuestra, de nuestros 36 meses, fue ejemplar y todo el mundo lo decía y además quedó todo a la vista porque parte de las inversiones ya fueron realizadas. ¿Cómo identifica usted entonces que este proceso llegue a la justicia y se le realizara denuncia a toda la Junta Directiva, a usted mismo? Bueno, es que no había nada, le acabo de decir, no había ningún hecho por el cual se pudiese hacer o justificar el intervenir y el desplazar a la Junta Directiva y a nosotros en calidad de presidente. No había ninguna razón. Entonces tuvieron que inventar una razón, que la inventaron. Tan es así que yo me presento después de 15 meses que me permite el fiscal ir a defenderme o ir a responder por la denuncia que se me hicieron 15 meses antes. Y de las propias denuncias que se me hicieron, de 12, el fiscal me preguntó de 4, porque las otras 8 las había desestimado, porque las había hecho investigar por Interpol y encontraron que no había nada con relación a esas denuncias. Por lo tanto, yo le puedo garantir que va a terminar eso seguramente archivado, porque yo ya le entregué toda la documentación que da la certeza al 100% y con documentos veraces y movimientos bancarios y demás, que no hubo ninguna desviación de fondos. Lo raro fue, o imposible de explicar, que quienes hicieron la intervención se olvidaron de las clínicas Le Borne, donde Casa Galicia era propietaria en el 51% del paquete accionario, y no pidieron ni los movimientos de caja, ni los estados financieros, ni los movimientos bancarios, ni los ingresos, ni los egresos. Una cosa absolutamente rarísima que se olvidasen de auditar una clínica, la más prestigiosa de América Latina, que tenía Casa Galicia la mayoría accionaria. Todo esto es una vergüenza. Lo del crédito al Círculo Católico, 24 horas después, dio un remate que habrá que analizarlo profundamente, porque además que el edificio estaba tasado en 42 millones de dólares, se termina rematando en 15 millones de dólares con el contenido, que solo del contenido tenía la mitad, por lo tanto no fue un regalo, fue un despojo que se hizo. Y un crédito dado a las 24 horas sin justificación, sin que existiese una evaluación sobre el mismo, sin que existiese una carpeta, porque 24 horas después piden el crédito porque hacen la inversión de Casa de Galicia y por los posibles arreglos o inversiones que tengan que hacer en Casa Galicia, sin carpeta, sin estudio y sin ninguna planificación de repago. ¿Y cómo se dio un crédito de esa naturaleza? Mire que esto es peor que Pluna, ¿eh? Esto va a terminar siendo uno de los escándalos mayores en esta administración. O sea que mañana espero que en la interpelación, y por eso lo estoy comentando, señores legisladores, se planteen esto del Banco República y espero que existen también, después de la interpelación, al directorio del Banco República, a alguna de las comisiones y a la ministra de Economía, porque alguien le dio la orden a ese directorio que votó dividido, solo los votos oficialistas, y el representante de Cabildo no votó, y el representante del Frente votó en contra. Bueno, ¿por qué? Hay que escucharlos. ¿Por qué no votó? ¿Por qué votó en contra? ¿Cuáles fueron las razones? El ministro, ex ministro de Salud Pública dijo que esta cierre se dio en el Ministerio de Economía justamente, pero ¿qué pasó además con quienes fueron las interventoras de Casa Galicia? También es bochornoso, ¿no? Pero es bochornoso. Una de las interventoras, que era la mano derecha del ministro, la doctora Santana, pasa todo esto y la nombran, cuando el Círculo se queda con el sanatorio de Casa Galicia, directora técnica del Círculo Católico en el sanatorio de Casa Galicia. O sea, la misma persona que hizo el informe
para justificar lo que terminó sucediendo, la premian dándole la dirección técnica de lo que ella misma informó para que se cayese con elementos que yo entiendo muy subjetivos e irregulares. Y la contadora, funcionaria del Ministerio de Carrera, pasa todo esto, se olvida del Leborne, se olvida de pedir la información, denuncia como que yo me llevé una plata que en definitiva fue Leborne, pero se olvidó de preguntar en Leborne, me denuncia como que yo sustraje dinero, si me lo traje para casa, no sé para dónde lo llevé, una barbaridad, y ahora es la presidenta de la Junta Nacional de Salud, o sea que la ponen en el cargo de Yagoda y en el cargo que tuvo González Machado cuando hizo el informe diciendo y sugiriendo que había que intervenir, y 4 días después que hizo ese informe, poniendo eso, renunció al cargo y se fue. ¿No es rarísimo todo esto? Bueno, lo del ministro también lamentable, ¿no? El ministro esperó que reinaugurase el círculo, el sanatorio de Casa Alicia, cortó la cinta, están todas las imágenes en los registros y a la semana se fue del ministerio. Ahora, si esto no estuvo programado, buscando este resultado, que al otro día se van los jerarcas que estuvieron comprometidos, que alguien lo explique, porque para mí, estaba todo pensado, planificado, hasta con el día que se iban a ir. Muchísimas gracias, Alberto Iglesias. Entonces, veremos qué pasa con esta interpelación. Iglesias nos comentó que está viajando a Galicia justamente para buscar apoyos y intentar reflotar este tema de Casa de Galicia. Muchas gracias, Luca. Continuamos con la información. El director del INED, Pablo Casciani, dijo que las metas de aprendizaje fijadas por la ANEP para este 2023 no pudieron cumplirse y definió la actitud del gobierno en educación como un caso de fuga hacia adelante, porque prometió que mejoraría el desempeño de la educación, pero no desarrolló acciones para cumplir con ese objetivo. Que el gobierno está en una situación de perder, es decir, no tiene mucha solución de explicación, pero reitero, esto no lo dice Arista, esto lo dice Pablo Casciani. Recortó el presupuesto, persiguió docentes, eliminó la participación, hizo toda una serie de acciones y los resultados son estos. Es decir, la explicación está en las acciones de gobierno o en la insuficiencia de acciones para mitigar los efectos de la pandemia o en no colocar más tutorías o más maestros comunitarios. Es decir, una serie de cuestiones que sabemos que mejoran las trayectorias educativas o en cortar 10.000 becas, como se cortaron del programa Uruguay Estudia, cuando había evidencia de que esas becas ayudaban a los gurises a terminar estudios. Casciani indicó que los resultados muestran que Uruguay está peor en el desempeño en escenarios de menor nivel socioeconómico, lo que refuerza la inequidad. Si hay muchas horas sin cubrir, hay muchos gurises con hora libre en el liceo. Y por lo tanto van a hacer lo mismo que hacen todos los gurises que están en hora libre, se van a divertir, van a ser novios, van a ser amigos, van a jugar al truco y algunos van a bandidear. Entonces, bueno, hay condiciones que hay que darle a los centros educativos que en el marco de un recorte presupuestal fueron afectadas. Ellos dicen que no hubo recorte, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, saquemos la palabra recorte. Hay menos plata que antes ejecutada en la educación. En otro orden, el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Pesivale, se pronunció a favor de disponer una medida cautelar de un avión que está abandonado en el aeropuerto de Melilla y que fue utilizado al menos una vez para el traslado clandestino de presos y presas políticas en el marco del Plan Cóndor. En un dictamen fechado el 7 de julio, Pesivale se pronunció a favor del pedido realizado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 7 de Argentina, que pidió preservar el avión Hawker Siddeley HS-125 modelo 400B, abandonado en el aeropuerto de Melilla como prueba de crímenes cometidos en los años 1970 por parte de la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur. Conocido como Plan Cóndor, el mecanismo sirvió para perseguir personas en los distintos países con fines de repatriación clandestina, torturas, desaparición o muerte. Uno de esos crímenes fue el traslado en mayo de 1977 desde Paraguay hacia Argentina de 5 personas, entre ellas los uruguayos Gustavo Insaurralde y Néstor Santana, ambos desaparecidos. Una investigación realizada por el ilustrador Sebastián Santana en el marco de la producción de un audiovisual para el portal plancondor.org permitió ubicar el avión que
presuntamente se utilizó para ese traslado en el aeropuerto de Melilla. Santana logró establecer que el avión está abandonado desde 2008, por lo que los abogados Flavia Fernández y Rodolfo Jansson iniciaron el proceso para su preservación histórica. En este sentido, el fiscal Percivale valoró la relevancia jurídica e histórica de la medida cautelar solicitada por la justicia argentina y afirmó que autorizar esta medida forma parte de la obligación internacional de ambos estados en la persecución, investigación, juzgamiento y eventual condena de los crímenes de lesa humanidad. La decisión final depende ahora de la jueza del crimen organizado María Elena Maynard. En otras noticias, la empresa Claro se consolida como la ganadora desde la implementación del sistema de portabilidad numérica en Uruguay. En los primeros 18 meses de este sistema, la empresa obtuvo un saldo favorable de más de 6.600 nuevos contratos. En tanto, Antel perdió casi 800 clientes. El informe sobre la portabilidad numérica en el Uruguay, elaborado por la URSEC con datos cerrados en junio, establece que la empresa Claro fue la única de las 3 compañías de telefonía móvil con saldo favorable en materia de captación de clientes. De acuerdo al informe, desde la puesta en marcha del sistema en enero de 2022, la empresa de origen mexicano obtuvo 30.500 nuevos clientes y perdió 23.865 usuarios, lo que representa un saldo favorable de 6.635 clientes. En tanto, las otras 2 empresas telefónicas que operan en Uruguay tuvieron un saldo negativo. Antel perdió 798 clientes, al tiempo que Movistar perdió 5.837 contratos. En el caso de la Telefónica Estatal, los datos cerrados a junio muestran un leve incremento en la pérdida de clientes a los últimos 3 meses. En marzo de 2023, Antel tenía un saldo negativo de 200 clientes. El informe de la URSEC también muestra que entre abril y junio de este año se produjeron unas 15.000 portaciones, siendo el último el de mayor cantidad, 5.637. La cantidad de portaciones tuvo su pico en los primeros 3 meses del sistema, con unas 7.250 portaciones los meses de febrero, abril y mayo de 2022. En marzo de ese año se registró un récord de portaciones de 11.620. Precisamente, ese es el mes en que tuvo lugar el referéndum por la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, que tenía la portabilidad numérica como uno de los temas en debate. Vamos a hacer un pequeño corte y los esperamos con más noticias en unos minutitos nada más. Continuamos con la edición Mediodía de MBD Noticias y les comentamos que trabajadores y trabajadoras del sindicato del MIDES cuestionaron las políticas del Ministerio con respecto a las personas en situación de calle y la gestión de los refugios. Señalaron que no se está trabajando para que las personas puedan superar la situación de calle. A nosotros nos preocupa una definición que toma este gobierno de tercerizar totalmente el servicio de calle, donde el MIDES hoy solamente hace supervisión de los centros donde se terceriza, pero perdió un poco el control al respecto. Por otro lado, esta política lo que ha generado es que lo único que se hace es abrir nuevos refugios y generar nuevos cupos, pero no se trabaja con estas personas para que puedan superar la situación de estar en situación de calle. No se trabaja en recomponer los vínculos con las familias, de tratar de buscar algún problema de que puedan conseguir trabajo, de tratar de analizar los problemas que tienen de salud mental o de consumo problemático, sino que solamente nos centramos en que las noches de frío tengan donde dormir. Y eso es un problema que entendemos que es importante porque lo que está dando como resultado es un incremento constante de las personas en situación de calle. Había cerca de 2.000 personas en el censo que se hizo en el año 2019. En el año 2021 se pasó a 3.900 personas y ahora en agosto se va a hacer un nuevo censo donde ya las estimaciones dan que el número va a seguir creciendo. Y no hay otra cosa que esperar a que estos números sigan creciendo, porque la única solución que se da y lo único que se anuncia son nuevos cupos. Y eso se anuncia como un logro por parte del Ministerio, y en realidad nosotros creemos que cada vez que se abre un cupo o cada vez que se abre un nuevo refugio, lo que está habiendo es un fracaso de la política social.
Por último, les comentamos que la senadora Gloria Rodríguez presentó un proyecto de ley que busca crear el delito de discriminación dentro de la legislación uruguaya. El proyecto, que fue elaborado por el juez Luis Charles, atiende las recomendaciones que recibió el Estado uruguayo por parte del Comité de la Eliminación de la Discriminación Racial y tiene el respaldo de diversos colectivos. La legislación actual penaliza lo que conocemos como incitación o desprecio o violencia en el artículo 149 bis del Código Penal. Pero la discriminación en sí carece de una legislación que realmente la condena. Estamos presentando este proyecto de ley en el marco del Día Internacional de Nelson Mandela. Estamos presentando este proyecto de ley que lleva muchos años que lo vienen reclamando desde la organización civil, desde la Comisión Honoraria de la Lucha contra el Racismo y la Xenofobia. Es importante contar con una legislación, pero en la segunda parte de este proyecto de ley, lo que estamos atendiendo es la discriminación en las redes sociales, algo que lamentablemente hoy es asiduo. Hablamos en este proyecto de ley sobre la discriminación por el color de piel, por raza, por religión, por origen nacional o étnico, orientación o identidad sexual. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta aquí la edición Mediodía de MBD Noticias. Los y las esperamos a partir de las 19 horas con la edición central.